Centenares de personas marcharon el pasado viernes en Colonia por el asesinato de Jenny, una psicóloga de 36 años que fue apuñalada por su expareja. Fue el primer femicidio del año. En nuestro país, la historia de Jenny se repite una vez cada 15 días. Según datos de la CEPAL, Uruguay es uno de los países con mayor número de muertes de mujeres ocasionadas por sus parejas o exparejas en relación con la cantidad de habitantes. El Poder Ejecutivo envió a fin del año pasado al Parlamento un proyecto de ley que considera al femicidio como un agravante del delito de homicidio. ¿Qué casos están comprendidos? ¿Implicará un aumento de las penas? Para saber más sobre este proyecto de ley, recibimos en estudios a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mariela Amazotti, quien preside además el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, que asesoró al Poder Ejecutivo en la redacción de este texto. ¿Qué tal? Buen día, un gusto recibirla por aquí. Buenos días, muchas gracias. Amazotti, antes de empezar, sería bueno hacer una aclaración. Usted dirige el Instituto Nacional de las Mujeres, que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, pero quizás no todos lo conocen. ¿Cuáles son las competencias en concreto de este instituto? Bueno, en términos generales uno podría decir que el Instituto Nacional de las Mujeres es el organismo rector para las políticas públicas orientadas a los derechos de las mujeres y a buscar una cultura de igualdad de género. Esto es que también trabajamos por las transformaciones culturales o con programas y acciones que comprenden y que incorporan y que integran a mujeres y varones. Y en ese marco, ¿qué es el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica? En el marco de la ley de violencia doméstica que está rigiendo en nuestro país, que se aprobó en la década del 2000, 2003, 2004, esa ley crea el Consejo Nacional Consultivo como un organismo interinstitucional integrado por un conjunto de ministerios que tienen competencia en la materia y la sociedad civil para de alguna manera asesorar al Poder Ejecutivo en las políticas de lucha contra la violencia doméstica en aquel momento. Hoy en día, ¿quiénes lo integran entonces concretamente? ¿Qué ministerios y qué sociedades civiles? Sí, como representación de la sociedad civil lo integra la red de lucha, la red de organizaciones no gubernamentales de lucha contra la violencia doméstica, lo hace en representación de la ANON, que es la Asociación Nacional de ONGs. Por otro lado, participan activamente el INAU, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, está incorporado y participando activamente Vivienda, BPS, la OPP, participa la ANEP, que es un organismo que para nosotros es particularmente importante, y bueno, para no olvidarme de ninguno voy a leer el material. Así porque somos unos cuantos. Concretamente con la presentación de este proyecto, este Consejo Nacional Consultivo de lucha contra la violencia doméstica tuvo un trabajo importante, ¿no? Porque asesoró concretamente al Poder Ejecutivo. ¿Ese fue el rol un poco que tuvieron? Para complementar la integración, porque es importante, también lo integra representantes del Poder Judicial, representantes de la Fiscalía General de la Nación y también representantes del Congreso de Intendentes. Quiere decir que en ese ámbito estamos representados la institucionalidad del Poder Ejecutivo, además del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, que tienen un papel muy importante porque en este tema el acceso a la justicia es algo clave, y por otro lado el Congreso de Intendentes, porque nos interesa que los gobiernos departamentales y los municipios también en su labor tan cercana a la gente tenga un rol de prevención y de atención a estos casos. Nosotros, como Consejo Nacional Consultivo, yo ingreso con esta administración en marzo del 2000, de este marzo, pasado 2015, y ya el Consejo Nacional Consultivo había tenido un papel importante a fines del 2014, en diciembre del 2014, en términos de reflexionar con respecto a la reforma del Código Penal. En aquel momento el Código Penal estaba por ser aprobada su reforma, y se levantaron muchas voces de distintos puntos, también de la academia, de la Facultad de Derecho, pero en particular del Movimiento Social de Mujeres y el Consejo Nacional Consultivo, porque el Código Penal tenía algunos artículos que no corresponden en términos de el reconocimiento de derechos de las mujeres y de una vida libre de violencia de género. En ese marco había un material ya preparado que fue retomado este año
Y estuvimos trabajando en realidad a lo largo de todo el año porque la demanda de reconocer el femicidio como un delito estaba muy planteado desde la institucionalidad pública, desde la sociedad civil, pero también recomendado por el equipo técnico de Belén do Pará, de la OEA y por la propia CEPAL, como un avance hacia la defensa de los derechos de las mujeres. Entonces, de hecho, teníamos un material que también ya habíamos empezado a trabajar en distintas comisiones del Parlamento. Entonces, cuando el presidente decide elaborar este proyecto de ley, nosotros tenemos material suficiente para poder enviarlo como asesoramiento al Poder Ejecutivo. Esa precisión es interesante porque una discusión que estuvo planteada era si esta reforma se daba en el marco de la reforma del Código Penal, que en el nuevo Código Penal que va a ocurrir en algún momento, o si se anticipaba esta medida. Finalmente el camino en la decisión fue apresurarse y hacerlo antes de que terminara aprobado el nuevo código. La verdad es que el debate y la discusión en el Parlamento del nuevo Código Penal es muy importante. Hay otros artículos que nos interesan muchísimo, seguir trabajando con los legisladores y las legisladoras, pero sin ninguna duda es evidente que poder adelantar con respecto a la identificación del femicidio como un homicidio específico es muy importante por la movilización social, la sensibilización social y de hecho el número tan importante de muertes de mujeres a raíz de la violencia de género que tenemos y que ocurrió en el 2015. Entonces, nosotros compartimos plenamente la importancia de haber enviado este proyecto de ley. Siguiendo con las aclaraciones, a ver, para tener claro la cuestión de términos, en el proyecto de ley se define concretamente qué es femicidio, ¿no? Se plantea, por ejemplo, el asesinato misógino de mujeres por los hombres, el asesinato masivo de mujeres cometidos por hombres desde su superioridad de grupo, o la forma extrema de violencia de género, entendida como la violencia ejercida por hombres contra las mujeres en su deseo de obtener poder, dominación y control. ¿De qué otra forma lo explicaría usted? Bueno, lamentablemente nosotros podemos ver, cualquier persona uruguaya ve cómo mueren mujeres a manos de sus parejas y sus exparejas. Pero también hay otro tipo de muertes de mujeres que pueden estar ocurriendo en el espacio público o por otro tipo de, digamos, de circunstancias como supongo yo que sucedió con las muertes de las mujeres trans, por ejemplo. Es decir, que el número concentrado de muertes de mujeres vinculadas a relaciones afectivas es muy alto, pero también hay otras circunstancias de que las mujeres son asesinadas por causas que uno puede decir que es por el hecho de ser mujer. Es decir, que hay un conjunto de pautas culturales que lamentablemente inciden en la socialización de los varones, que en algún punto el varón aprende que tiene el derecho a utilizar la violencia para incidir en su decisión, en su forma de pensar, en lo que considera que la mujer tiene que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que desarticular mediante cambios culturales, donde nosotros creemos que la educación, la cultura, los medios de comunicación, la socialización en general tiene un papel muy importante. Pero esto es el femicidio, es decir, es la muerte, el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujer. ¿En qué medida tienen identificados esas causas, esas pautas culturales que llevan a esto? Identificadas las pautas culturales. Bueno, nosotros creemos que desde pequeños, por ejemplo, me resulta como muy evidente algunas orientaciones que reciben, por ejemplo, los niños chiquitos cuando están aprendiendo el baby fútbol. Ahí hay un semillero muy interesante de socialización temprana, con un deporte que puede ser extremadamente positivo porque se aprende a trabajar en equipo, se aprende el compañerismo, se aprende, digamos, saber ganar y saber perder, pero también se aprenden estas pautas culturales porque muchas veces le dicen a los chiquilines, ¿no?, que tienen que actuar con fuerza, que tienen que patear, que no sean nena, ¿no? Y de alguna forma entonces, esto como un ejemplo, pero pueden haber miles de otros ejemplos donde los varones aprenden a manejar su fuerza, el poder físico, y esto es identificado, si no lo hacen, son menos varones.
Hay también toda una pauta cultural de cuando el varón muestra su debilidad, su emoción, su angustia, sus sentimientos de inseguridad, que eso está asociado a ser menos varón. Entonces, bueno, yo creo que hay que realmente, por eso creo que la educación y la cultura, la socialización en la familia, entonces esto también pasa por la tarea que podemos hacer con madres y padres, de ir aprendiendo a ser mujeres y ser varones y utilizar todas nuestras potencialidades humanas que las tenemos hombres y mujeres. ¿Por qué el gobierno consideró necesario, en materia de violencia de género se vienen aplicando desde hace unos años, que el tema está obviamente arriba de la mesa, y se vienen aplicando distintas políticas, ¿no? Pero ¿por qué se consideró desde el gobierno ahora necesario establecer un proyecto de ley que considere justamente al femicidio como un agravante del delito de homicidio? ¿Por qué concretamente este aspecto normativo? En algunos casos, los homicidios de mujeres, los asesinatos, ya caían en una figura de homicidio agravado cuando era cometido por el marido. Cómo aplicaban los jueces vinculados a las exparejas ya es distinto porque no hay una relación directa de consanguinidad ni de familiaridad. Entonces, lo que a nosotros nos importaba como institucionalidad desde el Poder Ejecutivo, pero insisto, también solicitado, demandado, planteado por el movimiento de mujeres y por organismos internacionales, es que cuando el juez de alguna manera sanciona el homicidio, lo identifique como un homicidio que es diferente porque sus causas son culturales y que por lo tanto le está diciendo a la sociedad, uno tras otro, miren, todas estas mujeres fueron muertas solamente por el hecho de ser mujeres. Tenemos mucho en nuestras manos para prevenir. Es importante decir de que este proyecto de ley no aporta al cambio sociocultural de manera directa, pero sí yo creo que aporta de manera indirecta, porque además de ser un instrumento para los jueces a la hora de tener que sancionar, también es un mensaje a la sociedad y es un mensaje a los varones violentos. Entonces, así como inicialmente allá yo creo que fue por el año 92, el primer servicio público que fue el servicio telefónico para atender a las mujeres víctimas de violencia de la Intendencia de Montevideo, fue un mensaje, es decir, ya a mí me contaron distintos asistentes sociales, psicólogos que trabajaban en los barrios, que había tanta culpa y vergüenza por decir, sí, a mí me pasa esto. Bueno, que un organismo público lo ponga como política pública ya es una forma de reconocer que esto es un problema social y no un problema de la persona, hombre o mujer, que el hombre que por causas psiquiátricas o por causas de la droga, que muchas veces se piensa que es por eso, o las mujeres por determinadas circunstancias, viven eso, sino que se vive porque es un problema de raíz social, cultural, que hay que luchar y que el Estado tiene un compromiso. Entonces, este es un mensaje que nos parece muy importante, es un instrumento concreto para los jueces y es un mensaje para la sociedad que se da un paso muy fuerte en categorizar este homicidio. Hablando de continuar categorizándolo, cuando hablamos de femicidio, ¿nos referimos solo al hecho de que la víctima es mujer o hay otros componentes que deben ser tenidos en cuenta para tipificarlo de esta manera? ¿Qué lo distingue del homicidio, de un homicidio? Bueno, un normal, homicidio, por decirlo de alguna forma? bueno, en realidad el número abrumador de homicidios de mujeres, de muertes de mujeres por homicidio, son los femicidios. Es abrumador. En Uruguay las mujeres mueren por violencia basada en género. Esto es así. Son proporcionalmente muy pocas las mujeres que mueren, por ejemplo, en el marco de una rapiña, de un hurto, de delitos contra la propiedad. Pero ese caso, un ladrón entra en la casa y termina asesinando a una mujer, eso no queda dentro de femicidio. No es un homicidio. Claro, no es un femicidio, perdón. Es un homicidio por otras causas. Sí. O por ejemplo, estoy pensando en otro caso, cuando se da, cuando la pareja mata a su mujer, por ejemplo, por una motivación que puede ser de índole económica, por poner otro ejemplo. No, eso es un femicidio. Eso sí. El femicidio puede tener distintas raíces y nosotros reconocemos a la violencia económica como una causa que puede ser una causa de femicidio, es muchas veces causas de violencia de género. Es importante pensar que la violencia de género,
la expresión última, más grave, gravísima, porque atenta contra la vida, es el asesinato. Pero hay distintas formas, distintas modalidades de violencia de género, que una es la violencia económica y la violencia patrimonial. Nosotros, en este marco, diciendo esto, quiero decirles que obviamente el femicidio es un instrumento para los jueces y un mensaje para la sociedad. Nosotros estamos trabajando con mucho compromiso y mucha energía en el marco del Consejo Nacional Consultivo en un proyecto de ley integral por la vida libre de las mujeres de violencia basada en género. Es decir, que nosotros creemos que debemos avanzar en los marcos normativos, que el Uruguay, con su ley de violencia doméstica ya es insuficiente completamente, en su momento fue muy importante, pero ahora tenemos que avanzar en una ley integral que reconozca estas distintas modalidades de violencia de género, donde hay violencia, la más conocida, la violencia doméstica, pero también tenemos violencia institucional en otros ámbitos, tenemos violencia patrimonial, violencia sexual, es decir, hay distintas violencia psicológica, distintas modalidades de violencia que deben ser atendidas y que muchas veces las mujeres viven mucho daño emocional, mucha tortura, muchos problemas físicos, pero no llegan a la muerte. Para cerrar el capítulo de identificar qué es y qué no es femicidio, ¿qué pasa con el asesinato de mujeres trans? Bueno, nosotros en este proyecto de ley, para aclarar, el proyecto de ley incorpora algunos indicadores para los jueces de qué es femicidio, ¿verdad? Hay 5 indicadores. Es interesante puntualizarlos, ¿no? Claro. Y por otro lado también se agrega al Código Penal un artículo, el artículo 7, numeral 7, que también plantea un homicidio como acto de discriminación por la orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, religión, discapacidad u otra característica o condición de la víctima. Entonces también se reconoce que pueden haber homicidios por causas de discriminación donde se incorpora la identidad de género. Entonces allí el juez podrá ver si las mujeres trans fueron muertas por el numeral 7 o fueron muertas por femicidio porque son mujeres, ¿no? Volviendo al punto de los femicidios, esas circunstancias que se deben dar para que el juez lo tipifique de esta forma, menciono una, que la muerte le haya precedido algún incidente de violencia física, psicológica, sexual, económica o de otro tipo, cometido por el autor contra la mujer, independientemente que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima. ¿Algún otro? Que el autor se hubiera aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica en que se encontraba la mujer víctima. ¿Qué otro podemos destacar que es de las bueno, cosas a mí me parece comunes? muy importante que mencionar cuando el homicidio se cometiere en presencia de las hijas o hijos menores de edad de la víctima, ya sea de la víctima o del autor. Nosotros estamos realmente convencidas que las hijas y los hijos, en el caso de Jenny, dos de ellos estaban presentes en el hogar. No se sabe si vieron directamente o no, pero obviamente que escucharon y obviamente que luego fueron quienes avisaron. Nosotros los consideramos víctimas directas del femicidio, de la violencia, aunque no sea una violencia femicida, de la violencia doméstica. Es decir, sufren un daño grave y gravísimo y por lo tanto nosotros creemos que el hecho de que se reconozca esto es un paso adelante para mirar la integralidad del problema, donde obviamente las mujeres son víctimas y así se cataloga que es por violencia de género, pero las hijas e hijos también son víctimas y bueno, nosotros tenemos que avanzar mucho también en todo lo que significa la atención y la reparación posterior a estos delitos. Acá tengo una pregunta de un docente que dice, ¿es femicidio cuando una hija mata a su madre, como el caso que se descubrió recientemente? Estamos hablando del caso que comentamos hoy más temprano, sí, ¿no? Sí. Yo misma me hice esa pregunta. Da la impresión que la motivación del caso de este asesinato es razones de hurto, ¿no? Pero bueno, el juez debería de pensarlo porque se podría llegar a señalar de que
esa mujer fue asesinada por una relación de afectividad donde hay violencia económica. El femicidio no sería cometido únicamente por hombres. No sería. Si bien conceptualmente, por eso ustedes leyeron el comienzo de la exposición de motivos, pero también es importante ver cómo lo define la OEA, el equipo técnico de la OEA, que ya independiza del autor. Y el proyecto de ley habla del autor. El autor puede ser un hombre o una mujer, ¿no? Lo que nosotros queremos incorporar, propone el Ejecutivo incorporar en el Código Penal. El MEXECBI dice, la OEA dice, la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal en la comunidad, por parte de cualquier persona o que sea perpetrada, es decir, por parte de cualquier persona, hombre o mujer, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes por actos de acción u omisión. Es decir, que la OEA incorpora este aspecto de que puede ser cualquier persona, lo que importa es la motivación de la muerte de la mujer, que ahí sí hay que distinguirla, que sea por el hecho de ser mujer, por razones de género y no por otras motivaciones que pueden tener los delitos de homicidio. Y también incorpora el hecho de que el Estado está comprometido, es decir, el Estado no puede tolerar, y por eso es tan importante este proyecto de ley, así como lo que rápidamente enviaremos al Parlamento como ley integral. Capaz que ahí vale hacer una puntualización respecto a la diferencia entre femicidio y feminicidio, ¿no? Es una distinción de una categoría conceptual, es una distinción que las académicas feministas están analizando. La documentación de las recomendaciones de los organismos internacionales ha llegado a un consenso de hablar de femicidio y feminicidio, es decir, no trabajar tanto en la distinción de esta categorización, pero por eso es que la OEA habla de femicidio e incorpora la responsabilidad del Estado en ese sentido. Lo que el feminicidio, ahí está, lo que el feminicidio como categoría, como concepto quiere distinguir del femicidio, es que el femicidio lo comete una persona, un individuo que asesina, que realiza el acto del homicidio, es una persona. El feminicidio quiere agregar de que este conjunto de muertes violentas por el hecho de ser mujeres implica una situación similar a lo que uno podría decir un genocidio de mujeres. Entonces es un feminicidio. Esto aparece con mucha fuerza en México, dado que en México hubo situaciones específicas de muertes violentas a mujeres mediante violaciones y violaciones, es decir, violencia sexual con conclusión de homicidio, y esto era muy generalizado en algunas regiones de México. Por lo tanto, la antropóloga Marcela Lagarde plantea, esto ya no son muertes de mujeres, esto ya es un genocidio de mujeres, pero ahí es no se un habla de feminicidio. ¿De que el Estado está ausente en ese caso? Claro, ahí está. Se quiere poner el acento en que hay un compromiso del Estado en luchar contra estas muertes y por lo tanto se señala la ausencia y como contracara se señala la exigencia de una acción consecuente y de todos los poderes del Estado, evidentemente. En Uruguay, 30 mujeres fueron asesinadas el año pasado a manos de sus parejas o exparejas. Una encuesta realizada en 2013 mostró que 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han manifestado haber vivido en su vida alguna situación de violencia. Preocupado por este panorama, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley sobre fines del año pasado que establece al femicidio como un agravante para diferenciarla de otras formas de homicidio. Sobre este proyecto de ley es que estamos conversando esta mañana con Mariela Mazzotti, asistente social, directora del Instituto Nacional de las Mujeres y presidenta del Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica. Mariela, te traslado algunas de las preguntas o inquietudes que nos llegan desde la audiencia. A ver, hay un oyente que plantea igualdad de género, pero con leyes que valoran más un género que el otro. La definición de la ley es increíblemente sexista, dice. ¿Qué respondes a este tipo de planteos que son bastante comunes en este tipo de temas?
Yo diría que cuando hay situaciones de desigualdad, ¿no? Que uno lo puede pensar, bueno, desigualdad por las situaciones socioeconómicas, desigualdades de clase. Uno puede pensar también que el racismo es una situación de desigualdad muy fuerte que excluye a las personas por sus orígenes étnicos raciales. Bueno, el sexismo o lo que es toda la construcción, la matriz sociocultural del machismo, del patriarcado, sin ninguna duda que afecta a las mujeres y a los hombres comunes. Nos afecta a todos, pero de distintas maneras. Hay situaciones de mayor vulnerabilidad, de subordinación, de exclusión, de dificultades en todas las áreas de la vida cotidiana y de la vida pública de las mujeres. Y esto es un dato de la realidad. Cuando nosotros decimos que estamos preparando una ley integral es porque consideramos de que se requiere una actuación integral con respecto a la lucha por una vida libre de violencia de género, que esto implica acciones educativas, acciones culturales, acciones integradoras de mujeres y varones, porque ambos estamos de alguna manera comprometidos con esto. Ahora, debemos de reconocer de que en esa cultura machista que de alguna manera atribuye roles, potestades, cualidades, desarrolla cualidades diferentes en mujeres y hombres por esa socialización de género, bueno, las mujeres son las que mueren. Y esto lo tenemos como un dato de la realidad. Y mueren a manos de los hombres. Como decíamos en el proyecto de ley, también se reconoce que puede haber la posibilidad de femicidios a manos de mujeres. Pero de hecho, en la realidad que nos duele mucho, pero que debemos de reconocer, son las mujeres las que son víctimas, sus hijas y sus hijos. Entonces, en ese sentido, la ley, este proyecto de ley no es sexista, sino que reconoce esta realidad. Lo que sí pretendemos es, con una ley no es suficiente. Pretendemos complementar este marco normativo y ampliar. Ya se hace mucho, ¿no? De hecho, hay una red de educación y género en la ANEP, hay trabajos de mucha sensibilidad en la Secretaría de Deportes, hay trabajos desde el Ministerio de Educación y Cultura que a fin del año pasado hizo una campaña también del Museo de la Violencia de Género para que esto nunca más exista. Es decir, hay un trabajo inclusivo a hombres y mujeres. También estamos trabajando con el Ministerio del Interior con hombres agresores, buscando también una apoyatura y un cambio en esta conducta. Pero sin duda las mujeres son las víctimas. Cuando el Poder Ejecutivo anunció que remitiría un proyecto de ley para abordar este tema, estuvo sobre la mesa la posibilidad de que se catalogara el femicidio como un delito específico y no como un agravante del delito de homicidio, que fue lo que finalmente terminó primando. ¿Usted considera que esta es la mejor opción? Bueno, nosotros teníamos como propuesta del Consejo Nacional Consultivo esas dos posibilidades. De acuerdo a la experiencia que hay en América Latina, han habido distintas opciones también en la experiencia legislativa. Algunos lo incorporaron como delito específico, independiente, y otros hicieron la opción que estamos proponiendo desde el Poder Ejecutivo. El hecho es que uno tiene que poder catalogar y facilitar que luego el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación puedan hacer uso de ese instrumento legal. En ese caso nosotros estuvimos haciendo un conjunto de consultas a distintos técnicos especialistas en la materia y actores vinculados a estas instituciones, y recomendaban que por lo que es la materia penal, recomendaron que se incorporara como un delito agravado dentro de la figura de homicidio que ya existe en el Código Penal y que ya tiene sus agravantes. Entonces es un nuevo agravante del homicidio. Porque si no, si se consideraba un delito aparte, se tipificaba como un delito específico, había quienes entendían, especialistas en derecho, que entendían que se estaba violando el principio de igualdad, ¿no?
al Sí. establecer el delito contra las mujeres como una especificidad. Habían distintos tipos de objeciones desde el punto de vista técnico de distintas naturalezas. A nosotros nos importaba mucho la aplicabilidad de la norma, y nosotros creemos que en términos del instrumento que buscábamos perseguir, el objetivo se alcanza concretamente con el agravante a la figura de homicidio. Sobre ese punto es importante aclarar que no hay un aumento de penas en relación a otros delitos de homicidios que sean especialmente agravados, ¿no? Está dentro del numeral de los delitos agravados y por lo tanto configura las mismas penas que los delitos agravados, homicidios agravados. ¿En qué medida ustedes entienden que esto termina siendo efectivo? Y pienso en la cantidad de noticias que estamos acostumbrados de ver de asesinatos de mujeres por parte de sus parejas, que después sus parejas, por ejemplo, se terminan suicidando, ¿no? Sí. Parecería que la pena o el del delito que están cometiendo está en un plano absolutamente secundario en ese momento. No te entendí bien la pregunta, perdóname. Que hay muchísimos casos de homicidios de mujeres por parte de sus parejas que luego se terminan suicidando. Sí, ahí no va a caer ningún tipo de pena sobre esos hombres y esa es una situación que es bastante común. Que se da es aquí común, pero no es el 100%, ¿no? Yo te diría que no llega ni a la mitad. Hay muchos hombres que matan y se matan, efectivamente es así, pero es un porcentaje menor, ¿no? Por lo tanto, no, la figura del femicidio sí puede ser aplicada en muchísimos casos que conocemos. Si nosotros pensamos en las 30 muertes del año pasado, la mayoría, la gran mayoría de los varones que mataron pudieron haber sido catalogados como femicidas. ¿Estiman concretamente o tienen una proyección de cuánto se pueden llegar a reducir las muertes a raíz de la tipificación, o mejor dicho, de establecerlo como un agravante como tal? No creo. Porque por otro lado, creo que haya una relación directa entre que nosotros definamos un instrumento legal de actuación frente a la situación del homicidio con toda la tarea de prevención, de educación que tenemos que hacer para evitar las muertes. También todo lo que es el sistema de protección con las medidas cautelares cuando la mujer denuncia y está en riesgo inminente de vida. Es decir, que nosotros tenemos que pensar un conjunto muy importante de medidas para lograr el objetivo sustantivo de disminuir las muertes de mujeres. Está bien, es una precisión interesante porque este proyecto trabaja, obviamente no es la única medida en la que están trabajando, pero trabaja sobre las mujeres que en definitiva ya están muertas, cuando por ejemplo en los últimos casos que se han conocido son mujeres que en realidad que el alerta a la justicia, a la policía ya fue hecha en algún momento, ¿no? Y sin embargo ahí algo falla en ese proceso en el cual la mujer igual termina siendo asesinada por su expareja o por su pareja. Según los datos que nosotros tenemos, el 70% de las mujeres que sufren violencia basada en género no denuncia. Entonces, y de las muertes que el año pasado ocurrieron, la gran mayoría nunca había concurrido ni a un servicio de atención ni a un servicio especializado del Ministerio Interior. Por lo tanto, efectivamente, el trabajo preventivo de sensibilización, de compromiso de las personas testigos de la situación es muy importante para evitar las muertes. Sí, en este caso de Jenny, tengo entendido que hubo una denuncia, en realidad unas semanas antes, pero luego no se continuó con este proceso. En general, lamentablemente, muchas veces cuesta un tiempo para que la mujer víctima tome conciencia de la situación en la que está. Muchas veces puede tener el impulso de la denuncia, pero luego, como en el ciclo de violencia doméstica se produce lo que se llama la luna de miel, y esto recordemos que está muy relacionado con los afectos, es una relación de pareja, hay un pedido de perdón, hay un arrepentimiento, que luego no se constituye, ¿no? Y tenemos los casos que a veces la violencia recrudece, como en este caso, pero las propias amigas que rodeaban decían que fue inesperado también para ellas. Entonces, ese es el punto más importante. Sensibilizar
poder acompañar a las mujeres. Nosotros creemos que todavía es insuficiente la actuación del Estado en términos del acompañamiento. Se ha trabajado muchísimo desde el Ministerio de Interior en capacitación a la policía, pero evidentemente aún falta. Al Instituto Nacional de las Mujeres también le falta mejorar sus respuestas, porque nosotros creemos que los servicios de atención todavía son insuficientes, pero creemos que también es una alerta ciudadana en el sentido de que quienes rodean a las mujeres que están viviendo esta situación también tienen un papel de sostén y de buscar que se aproximen al pedido de ayuda, que es lo más importante. La culpa, la vergüenza, el miedo, situaciones de dependencia desde el punto de vista económico, son factores que hacen que muchas veces las mujeres no piensen cortar ese vínculo. En otros casos el vínculo está cortado y es la expareja que busca imponer un reencuentro, y allí también esos son muchos casos que llegan para solicitar medidas cautelares. Mariela Mazzotti, asistente social, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, presidenta del Consejo Nacional Consultivo de la Lucha contra la Violencia Doméstica. Ha sido un gusto compartir esta mañana y bueno, nos volvemos a contactar porque quedaron temas por profundizar a propósito, por ejemplo, de este proyecto de ley más integral en el que están trabajando, bueno, del cual tendremos novedades a la brevedad y estaremos abordando también. En muy poco tiempo. Muchas gracias.